Había hecho todo mal. Creía que era mejor de lo que era y yo estaba vacío de cuerpo y de cabeza. Y después de un abandono, como al kilómetro 80, a mí me ayudó mucho a conocerme. Estuve un año soñando esa carrera. Y al otro año terminé teniendo un resultado que para mí era impensado. La parte física se puede mejorar en un entrenamiento, la parte mental solamente la vas a poder aprender a través de la experiencia. Con lo cual, creo que si no me hubiera mandado todas esas macanas, no hubiera cometido tantos errores, me hubiera perdido un montón de cosas. Yo con mi viejo corría por placer de chico, cuando el running no era running. Y recuerdo al día de hoy estar en un bosque y que mi viejo me enseña a respirar, que son cosas que decís te quedan, porque ya de chiquito vas como captando el registro de tu cuerpo. Yo veo el deporte como una posibilidad de explorar, de conocer personas, de conocer lugares, de conocerte a vos mismo. A mí me gusta aprender, a mí me gusta experimentar. Y la idea de empezar a fabricar chalecos vino a raíz de que vi que un montón de corredores alrededor mío valijeaban chalecos y se los traían de afuera y acá no había nada. No sabíamos nada, pero sabíamos que no sabíamos nada. Y lo único que hacíamos era cuando aparecía un atleta que quería sponsoreo, le dábamos todo lo que pidiera. No tenía obligación de usarlo, pero tenía obligación de hacernos todas las críticas que pudiese para poder mejorar el producto. Porque se desplaza esto. Cuando desarrollamos un producto, básicamente desarrollamos el producto que nosotros quisiésemos recibir como corredores. Tiene cientos y en algunos casos miles de kilómetros de testeos en diferentes entornos. Incluso a veces nos cuesta decidir cuándo está terminado porque siempre nos dan ganas de seguir buscándole un poco más. Nosotros crecimos un montón como empresa, empezamos a sponsorear carreras grandes y empezabas a contar cuántos chalecos pasabas y ver que eran la mitad nuestro. Nunca me imaginé que todo podía pasar tan rápido. A mí correr básicamente me centra, me balancea. Aparecen estados emocionales que están ahí latentes, entonces te das cuenta. Entras como en un estado donde vas corriendo por inercia, porque después de tantas horas, para el cuerpo es más natural seguir corriendo que frenar. Para mí Waze es la gente que la compone. Y sí, hubo momentos muy duros donde de la noche a la mañana prácticamente cayó una crisis y nos quedamos durante casi un año buscando un nuevo norte con una desesperación total de decir, che, tengo que salir a buscar trabajo. Sí, te lo planteas, pero dura 5 minutos. Sí. Ante una crisis
solamente sale adentro lo que vos ya tenías adentro, de forma instintiva, como un reflejo. Los deportes que yo hice, me tenía que caer y levantarme rápido, y eso se te va metiendo en el cerebro de chiquitito. Entonces, cuando tenés 26 personas que tenés que darle laburo y tenés cuentas por pagar, no sé si pensás, actuás con lo que el hambre te dice que tenés que actuar. Yo creo que siempre hay que estar preparado para lo peor, esperando que venga lo mejor. Con las crisis aprendí a ser un poco más previsor, a prepararme más, ya sea como en esa carrera que abandoné, que al otro año volví el triple de preparado mental y físicamente, pero no creo que haya mucho más talento que la testarudez. ¿Querés ser bueno haciendo lo que quieras en la vida? Hacelo, 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 hacelo. Y sí soy un convencido de que nuestros mejores tiempos vienen de no frenar nunca. No de ir más rápido, porque en distancias grandes tampoco podés ir tan rápido. Sumado a que después, haciendo montaña, te da paciencia, te muestra lo chiquitito que sos. El que dispone la montaña, por más que vos quieras hacer todo bien. Entonces, ¿cómo te vas preparando mentalmente? Lo físico y lo mental pasan a ser una sola cosa. Cuando hay confianza, tu cuerpo responde mejor, y cuando tu cuerpo responde mejor, hay confianza. Entonces, no se trata de hitos o de hechos sobresalientes, sino de una constancia, de ir para adelante, y no frenar nunca.